Hola, ¿qué tal amigos de su canal Mamalona Dolls? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ya vieron en el título, vamos a hacer una categoría especial de un programa que me gusta mucho, que nos está inspirando, y así es una drag queen. La categoría fue Barbie Eleganza Extravaganza, y cuando yo pienso en elegancia extravaganza, pues básicamente es en algo evidentemente muy elegante y muy extravagante, pero que sea opulento y que nos atraiga bastante y nos llene el ojo. Así que pensé, ok, ¿en cuál sería? Ya verán en el transcurso del video en qué drag queen me inspiré, en qué look final, llevado a nuestras manos, a Mamalona Dolls, y a lo que podemos hacer nosotros. Pero sí fue la inspiración. Ahí sí pueden irlo dejando en comentarios si ya vieron el avance, y si no, conforme avancemos lo van checando. Pero así también pensé en qué look me gustaría ver, ¿no? Y pensé en unas ondas de agua, les llamamos, así que el video también va a ir de eso, cómo hacer ondas pues de agua en el cabello, le podríamos decir. Y pues también la elección de las muñecas. Como ya saben, si son seguidores del canal, ya tenemos 2 videos con estas hermosas muñequitas. Y si se pueden dar cuenta, pues ella no tiene un cuerpo made to move, y ella pues no uno así básico. Lo que hicimos es esta, la Barbie Portugal, princesa de Portugal, y esta es la BMR de la segunda oleada. Hice un cambio de cuerpo. Sí, los tonos se me hacían muy similares, así que dije, ¿por qué no? Voy a hacer un tono en su vestido color rosado, violeta, vino. Y dije, pues necesito una piel que resalte bastante, y la carita de esta muñeca me gusta muchísimo. Asimismo, pues su pelo estaba un poco de, pues como vieron en aquel video, pues que no me encantaba, así que dije, es el momento ideal. Creo que las muñecas para eso son. No pretendo pues regalarlas ni venderlas, así que hacer experimentos y esperando que queden bien es lo mío. Así que vamos a ver qué tal, qué les parece. Vamos a ir viendo paso a paso un poquito ahí rapidito cómo hacemos tanto su vestido como las ondas de agua, así se los explicaré perfectamente. Así que si quieren ver cuál es el resultado y cómo queda esta hermosa muñequita, que aquí ya nos adelantamos, ojo, a hacer el cambio de cabeza para hacerlo más rapidito, pues quédense para ver el resultado final. Seguimos. Ok, vamos a hacer lo que es el peinado. En esta muñequita lo que vamos a hacer es, queremos un peinado que sea hacia lateral, a su lado derecho, y vamos a hacer unas ondas para que el cabello caiga de esta forma. El cabello, para empezar, tiene que estar completamente húmedo, ¿sí? En ella hemos tenido problema porque es un cabello muy viejito y nada más no se hidrata, entonces vamos a ver si directamente ya con las ondas lo hacemos, pues ya, lo ideal. Entonces lo primero que hacer, en este caso vamos a separar este mechoncito de cabello para poderle dar un poquito de forma, ¿sale? Y vamos a entonces peinar hacia el lado, que quede lo más uniforme posible. Ella está un poquito calvita, pero vamos a tratar de acomodarlo lo mejor que se pueda. Entonces lo acomodamos hacia acá, como pueden ver, me tienen la cabecita. Aquí sí podemos necesitar ayuda, entonces no pasa nada, hay que pedirla. Lo importante es que quede al 100. Para empezar vamos a necesitar lo que es un pasador, o no sé cómo le llamen en sus países, pero aquí le vamos a dar cierta formita, ¿vale? Como pueden ver, lo acomodo ahí, porque quiero que tenga como ahí el inicio de la onda. Entonces vamos a darlo así, vamos a acomodarlo lo más pegadito a la cabecita, vamos a abrir, ¿sale? Y podemos lo acomodamos de la forma que más nos parezca conveniente, ¿sale? Entonces ahí dejamos un poquito y lo vamos a integrar hacia acá, de tal forma que, como pueden ver, nos queda un poquito de esta forma para que empiece a agarrar formita, ¿sale? Entonces ese es paso número 1. Agárralo, por favor. Paso número 2, ya que tenemos ahí el copetín, vamos a utilizar colores, plumas, lo que ustedes tengan, pero que sea un poquito grueso, que es lo que vamos a ir colocando de esta forma, ¿sale? Lo vamos a ir poniendo sobre esto, y vamos a utilizar también lo que son unas ligas, sí, o este tipo de instrumento, material,
¿va? Que es lo que vamos a ir colocando entre cada uno de los de estas situaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo vamos a colocar hasta arriba, el primerito, acomodar bien el pelito, y el siguiente colorcito lo acomodamos abajo. En este caso, como sí quiero mantener muy bien unido el pelito, la verdad es que sí lo voy a mantener un poco, pues aquí, o sea, muy pegado, concentrado. Un dato Y lo que vamos importante hacer con a esto aclarar es que si colocamos son las este tipo de liguitas, les vamos ligas, a empezar pongamos también en la a sección más ponerlas de este separada o modo. distal del palito, o en este caso los lápices o colores, Vamos a ya que el tratar de agua pegarlas hirviendo lo la puede más reventar. Alguna otra cercano que se recomendación podría pueda. ser que pueden usar alambre o algo que sea firme y que no se deshaga con el calor, porque nos pasó y se nos empezó a deshacer. Recomendación del día. Sí. Vamos a ir haciendo esto. Me tienes, por favor. Y de este lado igual. Entonces nos va a quedar más o menos de esta forma, como lo pueden observar. Y lo siguiente va a ser el mismo principio del alaciado de cabello que hemos enseñado en otros videos. Si lo quieren ir a ver, lo tenemos por ahí en 2 o 3 videitos. Y lo que vamos a hacer es vaciar agua hirviendo sobre el cabellito de la muñeca. Sí es importante que la acomoden de alguna forma donde el cabellito se pegue hacia su cara. ¿A qué me refiero? Así podría ser una buena opción, ¿sale? O buscar una forma donde el cabello quede de la forma más, pues lo ideal. No podría ser así un poco, pero sí lo que vamos a hacer nosotros va a ser a lo mejor así. Y vamos a echar el agua caliente, ¿sale? Mismo principio, tal vez no lo hacemos aquí. Y después de eso vamos a pasar agua fría, lo más fría posible. Entonces primero vaciamos agua caliente, después agua fría para que tome ya la forma, y lo vamos a dejar secar al sol directamente o toda la noche, para posteriormente seguir con el siguiente paso, que sería retirar esto y aplicar fijador. El fijador lo vamos a aplicar primero antes de retirar los lapicitos, para después volverlo a aplicar, pero eso ya se los diremos adelante. Así que lo siguiente va a ser, teniendo ya el peinado definido, vamos a aplicar el agua caliente hirviendo, tengan mucho cuidado, y después el agua fría. Después de esto lo dejamos al sol o toda la noche secando, así que vamos a pasar unas horitas en esto y regresamos para ponerle el fijador. Y ok, pasaron varias horas, la pusimos a secar en el solecito. Ya está seco, ¿sale? Pero ahora lo que tenemos que hacer es aplicarle el fijador. Nosotros vamos a usar uno de máxima fijación. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que esto va a quedar duro, o sea, no es algo manejable, ¿sale? Digo, nos quedó más o menos así. Entonces vamos a rociarlo. Lo vamos a rociar primero con estas cositas, y hasta que ya esté bien fijo vamos a retirarlas, ¿sale? Pusimos también un pedacito de papel absorbente para que no se nos llene mucho la muñeca y no manipulemos demasiado el peinado, ya que lo que queremos hacer es mantenerlo lo más fijo posible. Entonces vamos a agitar un poquito y vamos a ir aplicando asegurándonos de que entre en todas las zonas el fijador. Digo, esto de que va a quedar duro y fijo, va a quedar duro y fijo, pero es necesario, ¿sale? Podemos dar varias capas, no solo una, pues es necesario, ¿sale? Entonces dejamos secar. Después de unos minutitos lo dejamos igual secando al sol, porque queremos estar bien seguros. Vamos a retirar todos estos lapicitos. Entonces empezamos a cortar las liguitas. Hay que tener cuidado porque nos sucedió cuando echamos el agua caliente, se nos reventaron varias. Entonces hay que reforzar tanto cerca como lo más distal posible, ¿va? Entonces vamos a ir cortando un poquito y vamos a retirarlo. Básicamente nos queda algo así, que vamos a ir acomodando ahorita poco a poquito.
Igual vamos a separar un poquito, pero prácticamente esta es la idea, ¿no? En algunos casos, algunos que lo quieren hacer, lo cepillan para que se separe y quedan unas ondas en el pelito muy bellas. Aquí yo creo que vamos a hacer un ligero cortecito, pero básicamente es esto y vamos a ver pues ya completito hasta el look final, ¿vale? Pero esto es lo que quedó y pues sigamos. Y después de unos minutitos también arreglando ese pelito, hicimos ligeros cortes, acomodamos un poquito más el copetito, como pueden observar. Le vamos a volver a rociar un poquito de spray, fijador, para poder lograr ahora sí completamente. Pero básicamente eso es en cuestión del peinadito, cómo nos va quedando. Vamos a hacer ligeros retoques nada más. Y ahora sí vamos a continuar con lo que es la parte también llamativa de este video, que es su vestido, que le va a dar ese toque elegancia, extravagancia que tanto estamos buscando. No se vayan. Perfecto, entonces el paso número 1 fue elegir qué tipo de tela queríamos para este vestidito. El diseño lo tenemos en mente y les voy a poner una fotito por aquí. Va a ser esta nuestra referencia y nuestra inspiración. No lo vamos a hacer tal cual, pero sí es una idea muy básica de lo que queremos hacer. El color es totalmente diferente y como les decía, creo que si Barbie fuera a algún evento así y le dijeran tienes que ir elegancia, extravaganza, iría con un color. Casi no se ve en video, pero no sé si lo notan, es un color como rosado, más oscuro, más quemado, tirándole a vino, pero me gusta bastante. Es una tela que es tafeta stretch. Entonces creo que se jala un poquito, ¿sale? Y lo primero que vamos a hacer pues es empezar a generar nuestros patrones. Tenemos aquí el de la faldita, vamos a empezar a cortar. También ya tenemos los patrones del top y de la parte pues todo lo de arriba. Vamos a hacer un time lapse de todo como lo vamos a ir haciendo. No lo vamos a ir haciendo lentamente porque no es un tutorial de cómo hacer el vestido. Simplemente quiero mostrarles más o menos cómo lo hicimos, así que no se vayan, estamos aquí yendo y regresando, viendo todos los detalles. Espero que esto termine como esperamos y como deseamos. Vamos a ver qué tal, espero en un futuro me esté felicitando y nos estemos felicitando por el buen trabajo, pero por lo pronto vamos a ver qué tal nos va. Seguimos. Y pues bueno, en cuestión del vestidito, después de varias horas, muchas, bastantes, de intentos fallidos y de suturas, perdón, de costuras no hechas y no logradas, pues al fin tenemos esto que para nosotros es lo más cercano a algo perfecto a nuestras manos y a nuestro alcance. Ya saben que no somos ni costureros ni diseñadores, pero pues lo intentamos. Así que básicamente empezamos a hacer esto, obviamente con la orientación de mi madre, para poder usar bien la máquina de coser, como ya vieron en fragmentos pasados, pero pues sí, esto es lo más cercano a lo que pudimos lograr. Como ya vieron, o como les comenté por ahí, si conocen la inspiración, pues saben que aún faltan detalles, como cuáles, pues decidimos poner un poquito de encaje, ¿sale? Vamos a cortar lo que es esto y lo vamos a ir añadiendo en ciertas zonas, en ciertas alturas, para ver qué tal. También vamos a poner un poquito de pedrería de varia gama de color, y me falta por ahí cerrar el vestidito y vamos a usar estos brochecitos, que es la parte posterior. Déjenme les enseño, que es esta parte y esta. Entonces vamos a ir paso a paso. Espero grabar gran parte del proceso, si no pues los veré por acá con parte final del video. Quédense con nosotros para ver qué tal nos va en este batallar pero disfrutable cansancio haciendo esta elegancia extravaganza Barbie.
pues vamos en este paso en el cual ya vamos decorando poco a poco pues el encaje, como lo pueden ver, y lo vamos ya también, iba a decir suturando, pero no, cosiendo hacia lo que es el vestido como tal. Como pueden ver, acá están un poco menos completos, acá están nada más fijados, ya que tiene todas los diamantitos y todo eso. Lo ponemos con algunos alfileres y pues este sí ya está completamente, ahora sí que añadido, cosido. Un arduo trabajo que lleva horas, por ahí les seguiré grabando un poquito para que no se me aburran, pero sí, básicamente vamos en este proceso del armado de este vestidito. Espero les vaya gustando, no se vayan para ver el final. Y así es entonces, amigos, como les presentamos nuestro trabajo final. El vestido para la categoría Barbie Elegancia Extravaganza. Creo que es lo más elegante y extravagante que hemos hecho en el canal. Y de los videos que más tiempo nos han llevado a hacer. Porque queríamos darles algo pues, de alta categoría. Y bueno, a mi parecer lo es. Ahorita lo veremos a detalle cómo queda en la Barbie que seleccionamos, que anteriormente les mostramos. Pero prácticamente este es el trabajo final y creo que era, sí, lo digo con gusto, era digno de ser mostrado solito. Vamos a poner estos zapatitos que tienen un poquito un toque holográfico, son de la Barbie Birthday Wishes del año pasado, 2020, pero pues se los prestó, así que se los prestará por mucho tiempo a esta muñequita que vamos a poner en este vestido. Y también hicimos esos collarcitos que creo que le van a ir perfecto, le dan un toque muy especial. Por ahí añadimos más detalles que ya pusimos a la Barbie, pero vamos a ver cómo queda completamente ya montada. Pero quería, les digo, enseñarles esto prácticamente a solas porque sí, nos gustó muchísimo y creo que es un trabajo que sí, después de tantas horas merece la pena ser visto solo. Y ahorita ya con la Barbie creo que se ve, a mi parecer, espectacular. No se vayan, quédense para ver el montaje final y observar a nuestra hermosa Barbie, que creo que está en mi top, ahora sí, de nuestras Barbies realizadas. Seguimos. Y bueno, pues aquí les presentamos el trabajo final de esta transformación de la categoría Barbie Elegancia Extravaganza. Creo que me da toda la vida que necesito. Siento que es muy elegante y extravagante. Y vamos a describir un poquito y a detalle, pues como siempre lo hacemos en nuestros videos. Y esta vez empezaremos por el vestidito. Como saben y les comentaba, la inspiración sí fue una drag queen en la parte final de un programa que decía, si saben quién es, déjenme en comentarios. Pero por ahí ya los que son fans pues tienen una pista por ahí del programa RuPaul Drag Race. Y eso fue lo que nos inspiró en este vestidito. De hecho, la forma es completamente inspirada en ella. De misma forma su capuchita y en general todo. Evidentemente el color lo cambiamos porque siento que era una transformación más Barbie. Así que creo que si Barbie entrara a esta categoría, esto es lo que ella elegiría y lo que diría, así me voy con este atuendo. Así que fue por eso que elegimos este color y esta gama así, de rosas, violetas, entre otros, que creo que le van excelentemente bien. Como les había explicado, por el tono de piel de esta muchachilla, creo que hacía un contraste muy bonito y no fue la excepción, no nos equivocamos, o bueno, a mi parecer no fue así. Entonces, básicamente esa es la inspiración. Vamos con lo que es, pues, al grano, el vestido. Es una falda hecha con 14 pedacitos o fragmentos que van a dar estos 7 pétalos que rodean todo lo que es la falda, ¿va? Y va unido hacia la parte superior, que es un tipo, la idea era hacer un corset, pero lo dejamos añadido por la dificultad de la hechura, pero prácticamente va a esta parte, a la parte del top, ¿sale? Y va unida a una capucha, o sí, esta parte superior, que
que le da el efecto que sí, claro, nos inspiró esta drag queen. Aunado a esto, y nos vamos a detalles, pues como vieron a lo largo del video y les enseñamos ligeramente, hicimos estas bordado, que le pusimos cristales y algunas chaquiras a lo largo de todo el vestidito. Y que sí, yo creo que contando, porque se compraron y casi se acabaron, son cerca de 800 piedritas que se aplicaron o un poco más. Y básicamente es eso. Ahí lo podemos observar, toda la parte delantera, y cada uno, llamémosle pétalos de esta falda, va de igual forma, tiene a lo largo completamente lo que es el bordado con sus aplicaciones de piedrita y chaquira en distintos tonos que van desde unos más violetas, no sé si la cámara lo distinga bien, rosa pastel, rosa más fuerte. Creo que el video no le hace mucha justicia, pero sí, tenemos varios tonos y fue la aplicación que se dio. Esto en la parte de abajo, en la partecita de arriba igual, pues aplicamos ciertas piedritas a lo largo de toda esta capucha, pues de igual forma, como lo pueden observar, que tiene una peculiaridad. Esta capuchita se puede bajar y ahorita la vamos a ver acomodada para describir un poquito lo que fue su peinado y accesorios, pero me parece muy, ahora muy bella. Vamos a pasar un poco a lo que son accesorios y el peinado que dejamos. Como les comentaba, esta capita tiene la peculiaridad de poderse doblar, entonces la dejamos de esta forma más o menos, para que ahí la pueden observar, ¿sí? Básicamente, ahora sí que es para que esté más cómoda. Y vamos a lo que son los accesorios directamente. Añadimos esta piedrita ahí en su mano para que le dé un toque como un anillito. En la parte superior, pues como les había mostrado, hicimos estos collarcitos. Y terminamos el toque con estos aretitos que también realizamos, que tienen un patrón similar, con esa, digamos, diamantito, una shakira y cristal colgante que creo que le va excelente. Por ahí, en la parte inicial del video, pues pudieron observar nuestra forma de realizar este peinado, que personalmente me encantó, creo que le va perfecto. Es una muñeca que es única, porque casi yo no he visto esto, he visto en otro tipo de gamas que no son Barbie, y creo que le va muy bien, se ve muy elegante. Sí está muy fijo, sí es firme, les digo, no es como para estar jugando demasiado, evidentemente es nada más para dejarla ahí en exhibición, pero a mí me encantó, no sé ustedes qué opinen. Y hicimos este peinadito, como les mencionaba, lateralizado, que terminamos acomodando de esta forma y que me parece sensacional el match que hace completo con todo el traje. Y pues no sé, a mi parecer se ve perfecta, no sé ustedes qué opinen. Básicamente este es el review de nuestra muñeca Barbie Eleganza Extravaganza. Y así es como damos por terminado este video exhaustivo, maratónico para nosotros. Espero les haya entretenido un poco y pues sí, gustado el resultado final, que reitero y rectifico, personalmente creo que es mi trabajo que hemos hecho favorito. Y sí, hay que darle crédito al equipo de Mamalona Dolls, que somos dos, pero sí fue un trabajo de noches, de días, que aproximadamente nos llevó una semanita para tener este trabajito final. Y creo que vale la pena. Al final, el hacer las cosas y que te llenen de satisfacción a ti mismo, creo que al final eso es lo importante. Y los demás lo van a ver. Si les gusta, pues me gustaría saberlo. Compártanme su opinión. También lo hacemos con todo respeto. No somos costureros, ni diseñadores, ni nada por el estilo. Y lo único que aprendemos con todo esto es admirarlos muchísimo, porque no es algo fácil, es algo que lleva mucha cabeza. Hay que saber hacerlo y hay que tener la mano y el buen gusto para llevarlo a cabo. Así que nuestra admiración para todos ustedes, si es que aquí lo ven, es un honor poderlo hacer. Y pues creo que la creatividad, el arte y todo lo que podamos hacer, pues todo lo podemos realizar, ¿no? Y lo importante es que lo hagamos con el corazón. Y esto lo hicimos así, con todo el corazón, y espero que se note. También agradecer a mi mami, que sin ella no hubiera sido posible, porque realmente fue la que me estuvo diciendo: quita esto, pon esto, así hazlo bien, así no. Se repitió esto muchísimas veces, no pueden imaginar cuánta tela se desperdició, pero lo importante es que quedó y que nos pusimos esa meta y objetivo, y a nuestro parecer pues se salga alguna muñeca muy linda
que cumple todas nuestras expectativas. Espero también a ustedes les haya gustado, también que les funcione esto. Si acudieron al video únicamente para ver cómo hacemos este peinado, pues también que les sirva. Obviamente hicimos allá ajustes y toda la onda, pero espero les haya servido y sobre todo se hayan entretenido y hayan pasado un ratito bonito en compañía de nosotros y de lo que más nos gusta, que son estas muñecas hermosas y lo que nos da vida día con día. Síganos en redes sociales, si así lo desean, Mamalona Dolls en Instagram, mándenos sus mensajitos, opiniones o todo lo que quieran compartirnos, será un gusto leerlos por ahí. Si ustedes han hecho muñecas alguna vez o vestidos para muñecas y les gusta, me encantaría recibirlo por ahí en nuestros mensajes y compartirlo en nuestra página de Instagram para ver el talento de todos ustedes, que sé que también lo tienen. Y pues básicamente, si la vida, Dios y el universo lo permiten, nos veremos en otro video, tal vez ya haciendo otra vez lo que siempre hacemos acá, unboxing. Vamos a dejar un ratito las transformaciones, pero pues es algo que nos empieza a fascinar y no podemos dejar de compartirla. Síganos por acá, los queremos mucho, gracias por vernos, hasta la próxima.